El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, que el Señor les bendiga grandemente donde quiera que se encuentren. Sabemos que este programa llega a todas las partes del mundo porque gracias al internet, gracias a la radio FM, podemos llegar donde quiera que alguien quiera conectarse vía las redes, los medios electrónicos, la televisión y la radio. Hermanos, mi nombre es Eduardo García Resach, abogado en la práctica privada, casado con María Esther Ojeda, con 3 hijos, 3 nietos y como siempre digo, con la esperanza de que el Señor nos siga proveyendo nietos. Hermanos, como siempre lo hacemos, comenzamos compartiendo una porción de la palabra. Hoy vamos a comenzar con Mateo 28, del 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, que esta palabra sea ancla, sea lugar de afinque en este programa de hoy. Y ya veremos, porque el Espíritu Santo se mueve en el programa. Confiados de que eso ha de ser así, introducimos a nuestro invitado de hoy, a un invitado muy especial, que es la primera vez que comparte con nosotros. Gloria a Dios por eso. Tenemos al hermano pastor Samuel Caraballo López. Pastor, antes de yo hablar de usted, quiero saludarlo. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Eduardo. Aquí muy contento con tu invitación. Qué bueno, qué bueno. El pastor Samuel Caraballo López tiene una experiencia tremenda, bien rica y lleno de bendiciones en Cristo. Tiene un doctorado en educación, en currículo y en enseñanza en biología de la Universidad de Puerto Rico. Tiene un grado de maestría en divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Tiene un doctorado en ministerio de Andover Newton Theological School en Massachusetts. Y lo que llamo yo la Universidad de la Vida, 34 años en el pastorado de forma consecutiva en la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico. En los últimos 4 años ha sido profesor y coordinador de la Escuela Graduada de la Universidad Teológica del Caribe. Y esas bendiciones las tenemos hoy con nosotros. Una vida llena de servicio a nuestro Señor. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pastor, se vuelve a mover por ahí el tema. Vuelven a surgir circunstancias cada año y medio antes del año electoral. Se empiezan a mover por partidos, se empiezan a sonar candidatos, de todo, en el deporte nacional puertorriqueño, en la política. Y qué mejor que como introducción a esa temporada que ya nos está invadiendo, que volver de nuevo al tema, que lo hemos hecho, creo que ya esta sería la tercera ocasión, volver al tema del cristiano frente al Estado, el cristiano frente a la vida pública y política del país. Pastor, ¿cómo usted ve la situación puertorriqueña hoy antes de entrar a este tema? Sí, déjame decirte algo.
en términos de puertorriqueña, la situación puertorriqueña. Recuerda que yo soy puertorriqueño, nacido, criado, formado, educado en este país. Y obviamente tú mencionaste un concepto que me parece a mí que es bueno, es una buena expresión de lo que es la política en Puerto Rico, el deporte nacional. Sí. Y yo veo esa efervescencia política, la veo igual que la he visto yo creo que en los últimos 30 años. O sea, es una efervescencia política, un anhelo de cambio, un anhelo de mejorar. Yo creo que hay muchas cosas que están pululando en la situación puertorriqueña actual. Lo veo así. Hay formas, usted tiene la esperanza de que esa realidad cambie. Fíjate, la esperanza de que, primero, la esperanza de que cambie la situación del país sí la tengo. No hay duda que la esperanza siempre es un incentivo para vivir. Yo siempre he creído que el Dios que yo le sirvo y que tú le sirves también, amén, es un Dios de esperanza. Y esperanza es siempre la posibilidad, es decir, un mundo alterno mejor que el que tenemos hoy. De hecho, eso es lo que genera la esperanza. La esperanza genera esa expectativa, especialmente ese sentido imaginativo, constructivo, de que hay un mundo alterno mejor que viene de Dios. Y yo tengo esa esperanza. ¿Qué papel podríamos jugar los cristianos en ese cambio? Total. Mira, el problema es que si el cambio, el que quiere cambiar las cosas para bien es el Dios que nosotros le servimos, entonces los instrumentos para ayudar a Dios, ¿verdad?, a iniciar ese cambio, porque el cambio tiene que venir de Dios, tiene que ser su pueblo, tienen que ser los cristianos. Por lo tanto, en este concepto de un mundo nuevo, un mundo nuevo alterno, mejor que el existente, los cristianos juegan un papel medular. ¿Y qué diferencia haría si un cristiano que ha estado toda la vida militando en su trabajo pastoral, en la iglesia, vaya a hacerlo a la participación política? Lo primero que yo quiero decir es quizás definir el concepto de política. Muy bien. La política desde la perspectiva general yo lo describo con una frase. La política es el arte de hacer más humana la vida humana. ¿Ve bien esto? Es decir, más humana la vida humana. Por lo tanto, toda la función que ha hecho un pastor o toda la función que ha hecho un líder cristiano es una función política. Todavía más, todo lo que Dios ha hecho a través de la historia es un acto político. Porque Dios ha tenido como intención siempre el bienestar humano. El bienestar no solamente individual, sino colectivo. Y el bienestar individual y colectivo requiere cambios en las estructuras, no solamente las estructuras particulares, sino las estructuras internas del ser humano. Por lo tanto, esos son actos políticos. Amén. Si vamos a la historia, y el mejor libro histórico en muchos sentidos es la Biblia, para nosotros los cristianos, ¿qué cosas en ese libro, en la Biblia, en nuestro manual de instrucciones para caminar aquí en la tierra, nos ayudarían a entender mejor esto de que sí, el cristiano puede y debe participar en la vida pública y política? Sí, mira, el planteamiento desde la creación, fíjate que el Señor en el relato bíblico que nosotros consideramos como palabra inspirada, el Señor habla de hacer todo un orden nuevo y después que está haciendo ese orden, dice todo lo que hizo era bueno. En otras palabras, el caos, fíjate que en el capítulo de Génesis, capítulo 1, verso 2, hay un caos en la tierra. Es decir, hay un desorden. Entonces, el acto político de Dios, que es el acto de la creación, es convertir en orden todo a partir de ese desorden. El desorden está ahí y dentro de ese desorden Dios va ordenando.
Así que en ese sentido, la Biblia desde sus comienzos, desde la creación, nos plantea ese elemento político de Dios que a la larga, a principio, el instrumento principal fue Dios y su palabra, pero nota que de ahí en adelante, después del capítulo 2, ese acto de cuidar de la creación y mantenerla de manera ordenada es dada al ser humano. Y de ahí el mandato de someter la creación, someter la tierra, someter todo lo que te he dado, hombre y mujer. Sí, de hecho, fíjate que el concepto, claro, no quiero entrar en profundidad del exégesis ahí, pero sí lo que tenemos ahí es un elemento fundamental. El Dios que políticamente organiza el caos, porque el caos era lo que estaba presente, ahora Dios lo va organizando, dándole un sentido de orden para que produzca bienestar, no solamente al ser humano, sino a toda la creación. Ahora delega en su principal agente, que en este caso la primicia de la creación, que es el ser humano, le delega la función de mantener el orden. Eso. Y es por eso que el ser humano se organiza en sociedades, en pueblos, en estructuras. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito de Dios es organizarlo para traerle bienestar a todos. Correcto. ¿Ok? Correcto. Claro, hay hay algo que interviene, que es el pecado, que cambia ese propósito de bienestar para todos en bienestar para algunos solamente. Y de ahí el egoísmo. Y ahí viene el egoísmo, viene la opresión, vienen los malos gobiernos, viene el enriquecimiento de unos sobre otros, el aprovecharse unos sobre otros y la desigualdad del ser humano. Ok, ya terminando este segmento, podríamos resumir diciendo que sí, desde un principio Dios estableció un orden y que está dependiendo del hombre, o quiere utilizar al hombre como instrumento para mantener un buen orden. Sí. Claro, vemos que el hombre se desvía, pero siempre está la esperanza de que el hombre regrese a ese orden, a ese espíritu de no, vamos a hacerlo bien. Sí, okay. Yo creo que Resach es ahí donde nosotros tenemos, para contestar quizás la primera pregunta que hiciste, la participación del ser humano en mantener el orden de la creación. Es decir, el ser humano se convierte en un co-creador creado. Es decir, el acto político hace del ser humano un protagonista también de traer el bienestar. Es decir, el bienestar viene del corazón de Dios, pero el ser humano se convierte en un protagonista colaborador de Dios en ese bienestar que Dios quiere para todos y para todas, incluyendo la creación en todas sus manifestaciones. Tremendo. Sí. Amigos, que no se nos olvide ese puntillazo que ha dado el pastor Samuel Caraballo López. Todo obra, el Señor nos pone una tarea hermosa, darle orden a la vida para beneficio de todos. Alerta Cristiano, enseguida volvemos con ustedes. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano, aquí en este tema interesantísimo que nos mueve, primero con preocupaciones, segundo con ciertas cosas que a través de la historia los cristianos hemos interpretado de unas maneras muy peculiares que inclusive nos han llevado a cometer el error de abandonar la plaza pública. Yo sé que a algunos de ustedes el concepto de plaza pública les resulta ya medio anacrónico, ¿verdad? Fuera de sitio, porque ya las plazas públicas no son el centro de la vida.
de donde yo vengo de Río Grande, y aquella plaza pública para mí era el mundo. Desde chiquito que papi y mami me compraban unos carros de esos de pedales. Hoy para mí la plaza pública es la vida pública y política de Puerto Rico. Y nosotros como cristianos hemos cometido el error de abandonar esa plaza. Y se la hemos dejado a gente que no necesariamente buscan el orden que el Señor espera de nosotros. Así que ahora yo voy a dar un salto bien grande de la creación a la época de Jesús, a ese mandato de Jesús que nos habla de id y predicad el evangelio. Pastor, es claro que el único que puede transformar nuestras vidas es Jesús. Es claro. Cuando Jesús nos da este mandato, dice, predicad a todas las naciones. Eso incluye la nuestra, obviamente. ¿Con qué intención Jesús nos da ese mandato? Y le hago otra pregunta, ¿con la intención de que pensemos únicamente en la salvación o con otras intenciones? Yo creo que la pregunta es muy buena, Eduardo, porque arrancamos en la creación y obviamente en el capítulo 3 de Génesis viene la caída. La caída toma todo lo que Dios ha hecho bien y lo mancha. Por lo tanto, a partir de ahí empieza esa vida especialmente manifestada en un egoísmo muy grande por parte de los seres humanos, y donde empieza opresiones, opresión a la mujer, opresión a diferentes grupos, desigualdades. Y caemos en el Nuevo Testamento. El surgimiento de Cristo, el Mesías, que da su vida en la cruz del Calvario para vencer primeramente el pecado. De hecho, el Juan dice que él vino a deshacer las obras del diablo. ¿Ok? A romper el desorden. A romper el desorden y el caos. Este Amén. punto es bueno. Amén. Porque de hecho pecado es caos. Pecado es desorden. Pecado es una forma de tomar el mundo y vivir el mundo contraria a Dios. Amén. Entonces, Jesús en la cruz vence el pecado, vence las fuerzas del mal, vence el desorden. De hecho, dice Colosenses que Él anuló los poderes, los principados, las potestades, todo lo que causaba el caos y el desorden fue vencido en la cruz del Calvario. Y dice el escritor de Colosenses que fue exhibido públicamente en el desfile triunfal de Jesucristo, venciendo sobre ellos en la cruz. Así que en ese sentido, la Gran Comisión es un retorno otra vez a volver a recolonizar el mundo. En otras palabras, volver a ordenar el mundo a partir de la experiencia de la cruz. Ese intento que Dios tuvo y con Israel y que tuvo con otros pueblos de volver a reevangelizar el mundo, a poner el orden que había creado, el pecado destruyó, el orden que el pecado destruyó, ahora vuelve la Gran Comisión. La Gran Comisión es un orden, y ese orden no solamente es una predicación a el perdón de pecados. De hecho, comienza por ahí. Lucas dice que comienza por el perdón de pecados. Claro. Pero ese perdón de pecados que va al ser humano es también la capacitación del ser humano para volver a poner el reino de Dios y su justicia a través, y predicarlo y vivirlo y establecerlo a través del mundo existente. Fíjate que el mensaje no es solamente para un grupo, y por todo el mundo. Eso. Y predicar este evangelio. Así que en otras palabras, la Gran Comisión es un retorno, número uno, a la manifestación de esa misericordia de Dios sobre el mundo, que trae perdón y restauración, pero también es un volver a reordenar el mundo, para que el mundo que tenía como propósito al principio la felicidad plena del ser humano vuelva a recuperar ese elemento que está presente claramente desde la creación. Lo que usted acaba de compartir me provoca esta pregunta que ni siquiera la tenía pensada. Cuando un cristiano se siente llamado a participar en la vida pública y política de su país,
no sería, y perdóneme si esto es un atrevimiento, no sería esta una oportunidad de predicar en el país, no desde un púlpito, no desde el sentido de misiones, sino como una misión particular, donde con el ejemplo, con la administración, un cristiano que ya ha tenido su vida transformada en Cristo, ni lo tiene que decir, sino nada más lo modela en un buen gobierno. Mira, yo creo que lo que tú estás planteando es una cosa que tenemos que recuperar urgentemente. Amén. En Puerto Rico y en el mundo. Es decir, la vida política, es decir, los hombres y mujeres que son llamados a dirigir los pueblos a través de la gestión política, es un llamado de Dios. Amén. Es decir, hay que recuperar que dentro de los llamados, las vocaciones, los ministerios, la dimensión política es un ministerio. Y no nos vayamos lejos. En el Antiguo Testamento hay 3 personajes que son bien importantes. Cuando tú miras, vamos a ir un poquito antes, a Nehemías, copero del rey, que desde el trono político, logra hacer una gestión para restaurar su ciudad de Jerusalén. Esther, una mujer que desde el trono y ubicada en el Palacio Real, en la vida política, logra utilizar su puesto para interceder por un pueblo que está a punto de ser destruido y salva a un pueblo desde su puesto. ¿Qué hubiese pasado si Esther no hubiese estado allí? ¿Qué hubiese pasado si Nehemías no hubiese estado allí? El caso de Daniel, por ejemplo, el caso de Daniel, que tiene una posición de privilegio dentro de los consejeros del rey, y desde esa posición de privilegio influencia de forma tal que la gestión gubernamental va en beneficio de aquellos que siguen al Señor. Esto es fundamental, esos ministerios hay que recuperarlo. Yo creo que lo que ha pasado ha sido, Eduardo, que la iglesia ha creído que los ministerios cristianos son solamente pastor, evangelista, maestro, pero esos profetas, apóstoles, pero ellos lo han privatizado al ámbito de la iglesia. Santo. Y se le ha olvidado que esto trasciende lo que tú dices, la plaza pública. Y se nos olvidó que Dios es dueño de toda la tierra, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, Dios no está limitado al templo ni está limitado a una religión en particular. De hecho, creer que Dios solamente está limitado es poner a Dios como un Dios de tribu o un Dios de ciudad, cuando Dios es Dios de toda la tierra y de todo. De ahí es que viene mi inquietud, mi llamado, tantas cosas, pastor, porque se nos ha olvidado de que hay cristianos en las iglesias, hay gente que están viviendo una práctica religiosa en las iglesias, pero hay una gran multitud, hay unas cantidades enormes de personas que están fuera de las iglesias. Y entonces, vamos a ponerlo así, un cristiano político pudiera dar un gran ejemplo de lo que es la transformación que Cristo produce en un hombre, y que desde esa transformación ese hombre se presta para gobernar, se presta para administrar una legislatura, se presta para ser alcalde, y que con ese ejemplo de un buen alcalde, un buen administrador, puede abrirle el corazón a mucha gente y decir, wow, yo quiero imitar a ese señor. Porque fíjate, siendo cristiano, está sirviendo desde puntos políticos. Eso a mí siempre me ha movido. Y por eso a veces le digo a hermanos cristianos, mira, es que la vida cristiana no se circunscribe únicamente a 4 paredes de un templo. O sea, como que se nos ha perdido esa perspectiva. Sí, se nos ha perdido. Y hemos pensado que Dios está tan limitado que solamente reconoce y utiliza las personas que se dedican a la vida religiosa
en el contexto del templo, de la religión o del contexto de la denominación o de la iglesia. Dios usa a esas personas, claro que las usa. Pero Dios es Dios de toda la tierra. Amén. Entonces, negar que Dios utilizó a Daniel, negar que Dios utilizó a Nehemías, negar que Dios utilizó a Esther, negar que Dios utilizó a todos esos hombres y mujeres que a través de la historia han servido en el palacio, es decir, han servido en el área política, es negar toda la escritura. Imagínense. Toda la escritura. Entonces, hay un punto que tenemos que tener cuidado. Una cosa es ser pastor, que tiene unas particularidades. Una cosa es ser evangelista, una cosa es ser apóstol o profeta, y otra cosa es ser rey de un país, o sea, gobernador de un país, legislador. Es decir, muchas veces queremos que el legislador cristiano sea como un pastor. No es que no ejerza funciones pastorales, es que es una vocación, es un ministerio que se llama político. La política es un ministerio. O sea, Amén. Dios, si sacamos a Dios del ámbito de la política, estamos declarando que todas esas cosas le pertenecen a Satanás. Eso es incorrecto. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Y se había adueñado de todas esas cosas, porque yo no niego que se había adueñado de todo. Sí. Pero a partir de lo que ocurre en la cruz y la resurrección, Satanás es un enemigo derrotado. De hecho, fue desarmado. Desarmado es que se le quitó el poder. Por lo tanto, todas esas áreas que él usurpó, ahora son áreas que la iglesia tiene que recuperar en el nombre de Jesús. Y un área que tiene que recuperar fundamentalmente es el área de la política. Tiene que recuperarla porque se nos va la vida. Y obviamente muchas transformaciones no las vemos porque el área de la política la hemos dejado fuera de nuestra consideración y la hemos dejado fuera de ese concepto del reino de Dios. Así es. Amigos, hacemos una pausa. Esto está interesante, esto está inquietante, esto está retante, hermanos. Hacemos una pausa. Alerta cristiana. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7:30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Viernes 7:30 de la noche, culto jóvenes generación antorchas. Domingos 10:30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Con ustedes nuevamente, amigos de Alerta Cristiano, en este sabroso tema del cristiano frente al Estado, el cristiano en la política. Y el pastor terminó hablando de unos ministerios, pero vamos a dedicarle este segmento a hablar de algunos que tienen que ser de ustedes muy conocidos. Pastor, vamos a empezar por uno de mis favoritos, por Moisés. Un hombre criado en palacio, como quien dice, que es hijo del pueblo hebreo, un pueblo que clamó a Jehová. Hábleme del pastor. Mira, primero el surgimiento de Moisés es una respuesta a la misión divina. Israel ya llevaba sufrimiento. El surgimiento de Moisés. Israel ya llevaba casi 400 años de esclavitud en Egipto, una esclavitud cruenta, difícil, compleja. Y obviamente es a partir del capítulo 2, verso 23, de Éxodo, que Israel se atreve a clamar. Fíjese que durante el tiempo de la esclavitud, ellos gemían, obviamente por el sufrimiento que tenían. Sin embargo, ese gemido se mantenía en queja, en dolor y en queja, como, ¿sabes? Es como nosotros hacemos. Nosotros criticamos desde el parking, ¿no? Pero no nos atrevemos
a hacerlo público. Ajá. Cuando Israel hace público su clamor en el capítulo 2, verso 23 de Éxodo, dice, y por causa de la esclavitud su clamor subió delante de Elohim. Es decir, ese clamor que había sido un gemido silencioso y quizás comentarios y amargura en el diálogo familiar, ahora se convierte en un clamor. Eso yo me sospecho que Israel se reunió. De alguna manera, después se creó alguna conciencia, esos esclavos se reúnen y hacen una reunión de oración, pienso yo. ¿Por qué? Porque dice que ese clamor subió. Entonces, el clamor parece que es un aspecto colectivo. De alguna manera, el grupo de esclavos oprimidos se reúne y en la colectividad claman. Había una unidad, sí, señor, que nacía de una necesidad. Que nació de necesidad. Y ahí surge un clamor. Es decir, dejaron de guardar silencio. Yo creo que el gran problema que tienen los pueblos es cuando nos callamos la boca. Oh. Porque el silencio muchas veces es complicidad también. Yo creo que es un problema acomodo, de sí. Comodidad, no perder privilegios, sobrevivir, porque pues los amos míos son los que me pagan. Y entonces yo guardo silencio a pesar de que yo veo tanta injusticia. Para otro lado, tirar la vista para otro lado. Pero tienes un problema, y es que cuando haces eso, entonces niegas tu fe real en un Dios que puede intervenir y cambiar las cosas. Amén. Entonces cuando Israel se reúne para orar y clama a Dios como un colectivo, dice que Elohim, que es el nombre obviamente que se usó originalmente ahí, oye y se recuerda del pacto hecho con Abraham. Y ahí empieza todo. Entonces ahí empieza ese proceso que obviamente vamos a verlo en ese personaje tan importante como Moisés, que obviamente, como tú dijiste al principio, bajo unas circunstancias milagrosas, logra preservar su vida, ¿verdad?, frente al intento de Egipto de eliminar esos extranjeros porque han crecido mucho y tiene miedo de que ellos tomen dominio, ¿verdad? Ese grupo tome dominio a la larga porque ha crecido mucho, y tratan de eliminar todos los varones. Y Moisés se salva milagrosamente y va a caer en manos de la hija del faraón, que parece ser una mujer noble. Fíjate que interesa, que es una mujer pagana, porque también hay mujeres nobles en el paganismo. O sea, que la gente también piensa que en el mundo no cristiano no hay nobleza. Sí hay. Sí hay. Entonces esta mujer es una mujer noble y recoge a Moisés, que sabe que es un niño judío, y lo preserva, y que conoce cuál había sido la orden de su padre también, porque ella es hija del faraón. Así que ella no estaba ajena de la política pública de exterminio de los niños. Así que ella viola totalmente esa política pública de exterminio y retiene ese niño, lo cuida y lo cría como si fuera un egipcio, como si fuera su hijo. Entonces ese niño, que obviamente es criado en las cortes, influenciado por la religión judía, por la educación judía, por la formación judía, luego, cuando crea conciencia de su realidad como judío, intenta convertirse en un libertador. De hecho, de primera instancia, Moisés intenta ser un libertador de su pueblo por motus propio. Por motus propio, porque todavía no había sido... Cuando mató. Claro, porque no había sido llamado públicamente, aunque en la mente de Dios estaba Moisés, todavía no había tenido un encuentro con el Señor. Por lo tanto, el encuentro lo tiene allá en el desierto. Correcto. Pero ahí a principio él trata porque él era un hombre consciente de la explotación, especialmente de sus propios hermanos, porque él descubre que él es judío también, y siente ese dolor, pero lo quiere hacer por motus propio. Aquí hay un cuidado tremendo, ¿no? Lo quiere hacer y tiene sentido lo que él quiere hacer. Claro, no estoy diciendo que no tuviera sentido. Claro. Hay veces que uno ve tanto presión y uno quiere actuar, pero ese no era el momento divino. El momento divino ocurre más tarde y que sí, entonces actúa. Entonces es el caso de la revelación de Dios en el desierto, con aquella salsa que ardía y no se consumía, en el capítulo 3 de Éxodo. Y de ahí surge ese personaje que es digno de ser admirado. Yo creo que es un personaje que también, pues obviamente por razones obvias, también es reconocido como un personaje sumamente importante dentro de la tradición hebrea.
pero ciertamente fue un gran legislador. Y nos presenta una prefigura de Cristo. Oh, yo creo que lo presenta y presenta un modelo tremendo de lo que es un líder político. Eso es. ¿Por qué? Porque en el caso de Moisés es un líder político, pero un líder político aferrado a Dios. Fíjate que bajo Moisés lo que existe es una teocracia, donde Dios es el rey, es el que gobierna, pero Moisés es el que ejecuta. Amén. Lo que Dios quiere que se haga. Así que Moisés es un excelente modelo para un político moderno. Que si yo hoy, cristiano que entro a la política, vivo esa misma vida. Sí. Es factible hoy, Sí. de otra manera, obviamente, en otras circunstancias políticas, en otro sistema de gobierno, pero ¿acaso no es lo que hacemos a diario, vivir nuestra vida a la luz de la palabra de Dios? Claro. A la luz de mi relación íntima con Dios, en mi devocional, donde yo todos los días elevo mis pensamientos a Dios y le digo, en este caso en corte, Señor, tengo este dilema. ¿Cómo tú me recomiendas que yo maneje esto como abogado? Pero el Señor me dice, el Señor me ilumina y me dice, manéjalo así, manéjalo así. Y si yo sigo los pasos, me estoy amparando en Él. ¿Por qué no lo puedo hacer como gobernador, como legislador, como alcalde? Sí, mira, hay dos cosas que yo creo que es importante el modelo de Moisés. Primero, porque el modelo de Moisés es un modelo que me parece excelente en términos de cómo uno oír a Dios y acatar su voluntad y ejecutarla. Eso. Ese punto. Ahora, lo más importante es que Moisés es un gran legislador y conforme al texto de Éxodo recibe sus proyectos de ley, los recibe de Dios. Amén. Y los ejecuta. O sea, ¿eso es posible hoy? Claro que es posible Claro hoy. que es posible. Ahora, lo que hay que hacer es dos cosas importantes. Número uno, Moisés tenía un equipo de gente alrededor de él, donde estaba Aarón, donde estaban los levitas. De hecho, los levitas se convierten, alguna gente dice, en los guardaespaldas de Moisés. Bueno, en cierta medida sí, pero es un equipo de personas que trabaja con él. Íntimos. Que trabaja con él, íntimos. Y entonces, en ese sentido, Moisés no se desconecta, excepto que en ese sentido Dios siempre nos permite ver la fragilidad humana. Ajá. Hubo un solo momento donde Moisés se desconecta, que es el famoso coraje de la piedra, De la piedra. de la piedra del agua, de brote de agua. Ahí Moisés se desconectó, primero porque no dejaba de ser humano. Claro. Era humano. Como lo somos todos, Sí, como lo somos todos. imperfectos. Y entonces en ese caso particular nos hace ver que el legislador Moisés no es un ser totalmente libre de puntos grises. Hay puntos grises en nuestra vida. Pero aún así, Dios nos usa con esos puntos grises porque queremos agradarle a Él. Eso es. Queremos agradarle a Él. Algunas veces nosotros queremos que los políticos sean gente tan perfecta y tan perfecta que no hay modelo. O sea, es decir, el político es un ser humano y hay que ayudarlo para que ese político sea lo más fiel, no solamente a la ley establecida por el Estado, que es la Constitución y sus leyes, sino lo más fiel a los principios y valores que debe tener un ser humano. Correcto. Pastor, y si hablamos de Nehemías, el ministerio de Nehemías, asistir al rey. Sí. De hecho, Lo podemos ver hoy. Imagínate tú, si Nehemías es tan importante que es el copero del rey. Si ustedes miran la tradición del copero del rey, el copero del rey es un hombre apegado de confianza total. Total. Porque él tiene que probar la bebida que el rey va a tomar antes de que el rey la tome. Correcto. Es decir, es una persona extremadamente confianza porque recuerda que era común en el mundo antiguo el envenenamiento. Envenenamiento. Sí. Entonces, ese copero que está pegado al rey, que defiende al rey, que cubre al rey, es bien importante y ese puesto lo ocupa un extranjero dentro de ese gobierno de Media Persia, ese gobierno, y quizás de Babilonia, ya en las finales de Babilonia, ¿no? Está ocupándolo un extranjero. ¿Cómo ese extranjero pudo haber llegado allí? Sí.
Bueno, primero la gracia de Dios lo llevó allí. Amén. Y segundo, que era un hombre digno de fiar, digno de fiar. Y fíjate que desde allí utilizó ese puesto de privilegio para reconstruir su nación. Y especialmente Jerusalén, que está en ruina. Wow, wow. O sea, fíjate cómo él trabaja para lograr que su país, su gente, su pueblo alcance ese espacio tan importante como la ciudad santa, que había sido destrozada, obviamente por la batalla misma del imperio babilónico, que había destruido todo. Cómo él logra reconstruir esa ciudad. ¿Cómo? Usando el puesto de privilegio, de cercanía al rey, para beneficiar a su pueblo y solicitar ayuda para su pueblo. Lo logró. De hecho, un personaje necesario en este momento. Nosotros los cristianos a veces que nos quejamos de que no, mira, que se están haciendo leyes, pero el problema, hemos logrado nosotros colocar gente nuestra cerca del rey, cerca del gobernador, en la legislatura, de forma tal que esas personas estén allí defendiendo los principios fundamentales de la fe. Es eso lo que se necesita, los principios fundamentales de un pueblo, los valores de un pueblo. Tenemos gente allí. Tenemos gente de confianza que hemos impulsado nosotros, que hemos ayudado, que oramos por ellos, que estamos pendientes a ellos. Es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Se han quedado solos? Ese es uno de los dilemas grandes que tienen los legisladores cristianos. Algunos legisladores cristianos que han logrado ascender, ¿verdad?, dentro de sus partidos políticos, muchas veces los dejamos solos, porque consideramos la política como algo inmundo. Eso. Entonces, esa persona no es digna de nuestro cuidado. Es más, hay veces que ni oramos por ellos. Hay que preguntarle a los cristianos si realmente obedecemos lo que dice Timoteo, que oremos por los que están en eminencia. Hemos votado por ellos, pero luego no hemos orado por ellos. No hemos orado ¿Y por qué ellos? ha pasado? Ellos han tenido que buscar alianzas. ¿Alianzas con quién? ¿Alianza con Se han quién? quedado solos y posiblemente esas alianzas les han traído proyectos ajenos a los valores y han caído en el error. Amigos, terminamos este segmento y en el cuarto segmento vamos a atender la situación de Puerto Rico hoy y el reto que le presenta nuestra situación de pueblo a aquellos cristianos que podrían aspirar a trabajar en ese ministerio de la política. Alerta cristiana. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7:30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Viernes 7:30 de la noche, culto jóvenes generación antorchas. Domingos 10:30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Saludos amigos de nuevo. Lamentablemente la conversación ha sido tan fluida y tan... me quedo bobo porque se nos va el tiempo y yo quisiera que esto durara mucho. Pastor, escuchándolo a usted con esa narración desde Moisés hacia acá, viendo las circunstancias que el pueblo sufría, vivía, aquel silencio, aquel punto de opresión que llevó a un clamor y a un Dios que escucha a un pueblo y que llama a un hombre, no me deja alternativa que pensar lo mismo de Puerto Rico de hoy. O sea, el Puerto Rico de hoy vive en una quiebra económica, vive en una quiebra moral, vive en una quiebra política donde nuestros políticos nos han venido mintiendo por los últimos 50 años, donde no se puede confiar ni siquiera en los estados financieros del gobierno, porque el último todavía, que es el 15, ahora el 16 lo están preparando y todos los que salen con unas letritas negras que dicen no podemos certificar la veracidad de estos números. Entonces, ¿acaso no tenemos las mismas circunstancias retantes que vivió el pueblo de Moisés para acá? Sí, el ser humano y los pueblos tienden a tener circunstancias
similares o problemas similares en nuevas circunstancias. Yo creo que el problema es el mismo problema que se pone una ropa nueva, pero es el mismo problema. El mismo problema. Y entonces el problema es que nosotros tenemos que confrontarlo con nuevas estrategias nuevas que respondan a nuestra realidad como pueblo. Y claro, tenemos una ventaja los cristianos, que tenemos el recurso del Espíritu. El recurso del Espíritu es fundamental porque el Espíritu ve cosas y puede entender cosas que nosotros normalmente no entendemos. Hay una dimensión que el Espíritu ve que yo no veo. Hay una dimensión que el Espíritu Santo entiende que yo no entiendo, pero me las puede comunicar. Amén. Entonces, el planteamiento es necesario la presencia de hombres y mujeres de Dios con una mentalidad espiritual, con un vínculo con Dios en las esferas gubernamentales actuales. La contestación es urgente que eso ocurra. Es urgente. Sí, y urgente. Sí y urgente. ¿Sabe? Ya no es algo que nosotros podemos posponer. No podemos, y Puerto Rico no lo puede posponer. La presencia de hombres y mujeres consagrados, con mentalidades amplias y con la presencia del Espíritu que ilumine su mente, sus pensamientos y amplíe las fronteras de su entendimiento para poder enfrentar estos problemas, es necesario, urgente, necesario en este momento de la historia de Puerto Rico. Claro, que todo eso parte de una preparación. O sea, no puede ser cualquiera que diga, pues yo soy cristiano y me voy a meter a la política. O sea, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Cómo ha sido tu testimonio? ¿Qué, como dicen los norteamericanos, qué track record? ¿Qué historial tú llevas? Oye, no te estoy pidiendo el pedigrí ni título. Estamos hablando de cuál ha sido tu experiencia en tu relación con Dios. ¿Cuál ha sido tu experiencia con ese Espíritu Santo que está ahí contigo? Como dice Jesús, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, si esa ha sido tu vida, si esa ha sido su vida, pastor, de ese cristiano que sí, que siente ese llamado, ¿qué consejo usted le da si decide incursionar en ese ministerio político? Sí, déjame primero, antes de dar el consejo de lo que debe hacer, quizás tratar de contestar la inquietud tuya de cuál debe ser, no puede ser cualquier persona, cuáles deben ser los estándares que tiene una persona cristiana que siente una vocación hacia el ministerio político, porque yo insisto que el político, el área política es un ministerio y tiene que ser llamado, es un elemento vocacional. Yo creo que hay 3 estándares fundamentales y los voy a explicar rapidito, porque quizás el tiempo no nos da. Número 1, hay un elemento fundamental que tiene que tener el hombre de Dios o la mujer de Dios, es el elemento de razonamiento. Es decir, esa persona tiene que tener la capacidad para producir ideas, procesos. Es una persona que tiene que tener una mente iluminada por el Espíritu para de alguna manera implantar ideas y procesos nuevos que redunden en la solución de los problemas fundamentales del país. Segundo estándar, persistencia. Es decir, la persona tiene que tener un historial de ser una persona que continuamente esté luchando por esas metas propuestas. O sea, no es alguien que se quita, es una persona que es perseverante. Es decir, que tiene un patrón de servicio, donde sea, en la comunidad, en la iglesia, y que tiene algún elemento que conoce lo que es la empresa, que conoce lo que es el desarrollo de la gente. Y tercero, tiene que ser una persona de alta responsabilidad. Esta dimensión, responsabilidad, va dirigida a la dimensión ética y a la dimensión moral. Y debe ser una persona ética y moral tanto en lo personal, en su vida privada, como en su gestión como líder. O sea, ese historial de líder tiene que estar marcado por un elemento ético, moral. Es decir,
es una persona que tenga esa sabiduría, esa empatía, esa ética a través de una vida dedicada, que eso pueda transferirlo a la esfera política. Es decir, no estamos hablando de una persona que quiera hacer política sin tener ese background, ese trasfondo que se necesita. O sea, fíjate que no estamos hablando de cualquiera, ni estamos hablando de un político cristiano, sino de un cristiano que aspira a ministrar en la política. Porque no podemos negar algo. El cristianismo es fundamental, la fe, pero la capacidad es tan importante o más que eso. O sea, es decir, tenemos que llevar una combinación entre tu vínculo con la espiritual, con lo trascendente que es Dios, y tu capacidad como líder, como persona. Y esa combinación te hace esa persona que necesitamos. Y claro, pastor, no estamos hablando de gente perfecta, estamos hablando de gente que trae esos ingredientes, que viene con esa buena voluntad, que viene con ese buen deseo de desarrollarse. Y junto a eso, obviamente, yo me atrevería a añadir, pastor, que no basta con que esa persona tenga eso, que se rodee de gente que tengan eso mismo, de gente que lo ayude, de gente, porque la primera idea que usted menciona es la capacidad de razonamiento, capacidad de poder de producir ideas. Eso implica que esa persona se tiene que rodear de una comisión, de un comité, de un think tank, como dicen los americanos, que estén ahí asesorándolo. Como usted decía bien, el asesor del rey, el asesor del candidato, el asesor del candidato a la alcaldía, gente que estén orando por él, gente que lo estén apoyando, gente que le estén levantando las manos, como le hicieron a Moisés, que cuando se canse lo curan. O sea, esto no puede ser un político solo, esto es una labor de pueblo. Y ahora, pastor, voy a los consejos, porque nos quedan unos minutos. Sí. ¿Qué consejo usted le daría a ese hombre, a esa mujer que decide entrar? Me encanta lo que usted ha dicho, el ministerio político. Sí, porque es un ministerio. Correcto. El primer consejo que le doy es que se sienta llamado. Y fíjate que en ese sentido cojo el ejemplo de Nehemías. Nehemías no oyó una voz que le dijo: lánzate a reconstruir la ciudad de tus padres. Nehemías tuvo un sentimiento interior cuando le contaron de la condición en que estaba la ciudad de sus padres. Fíjate que el llamado de Dios no está delimitado a oír una voz. Inclusive es un llamado a partir de la necesidad. Vio la necesidad, vio cómo estaba el país, vio cómo estaba la ciudad, vio lo destruida que estaba, las puertas quemadas, todo destruido, y dijo: hay que hacer algo a favor de este pueblo. Amén. Un llamado. Un llamado. Segundo, esa persona que tiene el llamado, ya nosotros establecimos 3 estándares, que es el elemento del razonamiento, la persistencia y la responsabilidad. Esos 3 estándares tienen que estar. No necesariamente, como tú has dicho, que luego lo explicaste muy bien, que esté exclusivamente en él, pero tiene que asesorarse, tiene que tener un equipo de personas que estén a su lado. Hay algo que para mí es importante también, que sería lo tercero, y para mí y quizás importantísimo. Es importante que ese hombre o mujer de Dios haya iniciado, no es que esté totalmente transformado, yo creo que sí, el proceso de transformación es un proceso que se da a lo largo de la vida, pero tiene que haber iniciado la conversión. Claro. O sea, si esa persona no ha iniciado su proceso de conversión, es decir, su relación con Dios se está afirmando día a día, va a tener muchas dificultades para hacer cambios radicales en donde él va a servir. Amén. Porque los cambios radicales se dan cuando tú
ya tienes un elemento de transformación en ti. Nadie que no esté iniciado en la transformación puede transformar. Wow. Gracias, Pastor Samuel Caraballo López. Amigos, esto es un primer capítulo. Permita a Dios, y voy a orar para que el Pastor Caraballo López vuelva a estar con nosotros, porque tenemos todavía un largo trecho en esta cuestión política de Puerto Rico. Hay otros temas que yo sé que el pastor eventualmente pueda abordar con nosotros o profundizar en este mismo tema que hemos iniciado hoy. Amigos, oren mucho por este pueblo, oren mucho por nuestra condición, oren mucho por los hombres y mujeres que están sintiendo ese llamado. Me despido de ustedes, amigos, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Alerta Cristiana. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.